Hola, buenas tardes. Ya estamos avanzando algunas semanas en nuestro seminario y hoy quería, con esta intervención, con esta participación, quería cerrar el foro Saberes Hoy, donde empezamos a trabajar la problemática que tiene que ver con este panorama tecnosocial y su forma en la cual de alguna manera ha cambiado la forma de circulación de los saberes, las formas en las cuales accedemos a la información, las formas en las cuales de alguna forma también construimos conocimiento. Martín Barbero, es un filósofo español con muchos años de trabajo en Colombia, alguien que ha estudiado la cultura popular desde la filosofía y en particular las culturas juveniles, un hombre que de alguna forma está viendo que hay cambios de la misma forma que los vio Margaret Mead en la unidad temática, como eso de que estamos ante un nuevo mundo en el cual varias generaciones están descubriendo juntos. Martín Barbero también lo vio, Martín Barbero lo problematizó y es un provocador. Tuve la suerte, gracias al UNIPE, de que estuvo en Argentina, invitado por la universidad. Tuvimos unos días de charlas, de largas charlas, hace un par de años atrás. Y hablamos de esto, hablamos de saber juvenil, de nuevas formas de construcción de conocimiento a partir de cómo el panorama tecnosocial está modificando esa circulación de saberes. Lo más importante del documento que les dejé, a mi juicio, para trabajar, es la base que tiene que ver con, en la primera parte, con esos modos, con esos cambios, que él llama el descentramiento, la deslocalización, que ya hemos hablado bastante a lo largo del trabajo. Y Martín Barbero es apellido, por las dudas, porque a veces ponían Barbero solo, pero bueno, Jesús es el nombre. No, Martín Barbero ha trabajado mucho esta temática en el sentido de decir que la preocupación grande de él es la escuela y la familia. O sea, no es que desprecie a la escuela o piense que hay formas superadoras por arriba de la escuela para enseñar y para aprender, sino él la valoriza, la respeta, pero sí la critica en el sentido de decir, bueno, hay algo entre los muros, hay algo que todavía no ha cambiado intramuros. Un poco también lo que llama la antropóloga Paula Sibilia, que ella se refiere a esto como que de alguna forma la escuela como tecnología, hoy, en este momento, no es compatible con las subjetividades, con los cuerpos de los niños y adolescentes que la transitan. Entonces, de alguna forma también está planteando ella, desde una visión antropológica, esta problemática. Y eso es lo que dice Martín Barbero, que hay que trabajar. Hay que sincronizar de alguna forma esas prácticas, pero también entendiendo esa realidad tecnosocial. Mirando, bueno, un poco como habría el artículo, hablando de ese nuevo joven, de ese sujeto en el cual tiene una sensibilidad e idiomas no verbales, ahí se cruza muchísimo con Serrés, con lo vertido en su obra, en una de sus últimas obras, Pulgarcita, que también les he comentado en una unidad temática. Serret plantea eso también, plantea que de alguna forma hoy tenemos otras sensibilidades, otras subjetividades, y eso está en tensión con las formas normales de formar, no normales, tradicionales de formar ciudadanos. Bueno, en el artículo voy a rescatar algunas de las notas que en su momento tomé y las cruzo con los aportes de ustedes. Y una de las cosas que también
rescata Barbero muy tempranamente, recuerden de que este paper tiene sus años, es el tema de los saberes mosaicos. Antes, en otra época, teníamos el manual donde estaba todo lo decía, todo lo planteaba, todas las respuestas estaban, y de una lectura lineal, en el manual de tercero, cuarto, quinto, en mi caso del alumno bonaerense, se trabajaba, se articulaba, y hoy estos jóvenes, más que nunca, están aprendiendo de saberes mosaicos, fragmentados, que están en todos lados, están en las páginas web, están en los videos, y no solamente en los videos de los adultos, sino hasta videos de pares donde se enseñan, hay una enseñanza entre pares, hay tal. Por ejemplo, en cosas de su interés, por ejemplo, en coreografías, videogames o recetas que tienen que ver con temáticas de la juventud. O sea, estos jóvenes hoy tienen esa posibilidad hasta de enseñarse a sí mismos y de aprender entre pares. Son cosas que verdaderamente hoy están casi al alcance de la mano de cualquier joven urbano. Después podemos ver las ganas, las necesidades, las brechas, pero casi están al alcance. Barbero también rescata que hay un saber experiencial, que hay un saber que viene por afuera de las instituciones, que hoy se encuentra con el saber académico y se encuentra en estos nuevos caminos, en estos caminos telemáticos del tercer entorno, y ese saber experiencial también empieza a jugar fuerte en la vida de las personas, porque las personas se lo empiezan a cruzar, lo empiezan a tener, a interpretar, a utilizar. Es cuando dice: la única salida se halla en la articulación de los conocimientos especializados con otros que provienen de la experiencia social y de las memorias colectivas. Y hoy esa experiencia social y esas memorias colectivas se difunden por los canales telemáticos y están presentes en las salidas que ofrecen los buscadores de internet, y pueden ser accedidas por las personas con frecuencia. Después rescato también esa propuesta de esa subjetividad compleja, esa subjetividad que está post-sujeto cartesiano, donde de alguna manera, entender esa subjetividad nos requiere un esfuerzo grande. Yo digo que hubo una metáfora en su momento, que fue la metáfora de nativos digitales, que fue muy mal interpretada por mucha gente, y a partir de eso, como vendió, también tuvo mala prensa. Y el concepto de nativos digitales y no nativos digitales, como quiera llamarse, yo lo interpreto como un problema de interfaces. O sea, interfaz como aquello que es el contacto, es la interacción entre dos espacios distintos. La interfaz es el lugar donde se produce esa interacción. De alguna forma, estos jóvenes, la interfaz con el mundo que tienen, que está muy cargada de dispositivos, que es tecnosocial, es una interfaz que para ellos es natural, porque desde que nacen imitan, ven e imitan lo que hacen sus mayores, y están viendo ese trabajo sobre esa interfaz. Y para ellos, de alguna forma, los iconos, las formas, los gestos que se producen, terminan siendo naturales. En cambio, para nosotros, los que tenemos algún trayecto, más de edad, alguna idea, cuando teníamos su edad, nuestra interfaz era distinta. Era una interfaz analógica, era una interfaz cercana a lo tangible, cercana a, de alguna manera, más asociada a nuestra cultura tradicional,
a la sociedad industrial si quieren también. Y nosotros en un momento, cuando este mundo se digitalizó, o sea, y empezó esta sociedad red, cosa que vamos a hablar, ya empezamos a hablar en las nuevas guías, tuvimos que desaprender esa interfaz vieja, de alguna manera, y aprender la interfaz nueva, la interfaz digital que se nos presentaba. Entonces, para nosotros, los que tenemos algunos años, la complejidad ha sido mayor. Nosotros vemos en ellos naturalidad, porque no tuvieron opciones. Para ellos, las interfaces digitales que se les presentaron son naturales. En cambio, para nosotros, cuando las empezamos a utilizar, tuvimos que hacer un proceso cognitivo muy complejo, que fue desaprender lo que era natural y aprender esa nueva cosa artificial, esa nueva artificialidad. Entonces yo no comparto a veces esas opiniones que los jóvenes, los niños son más inteligentes, entre comillas, son más sabios. No, ellos para eso lo que tienen es más entrenamiento sobre una interfaz que le ha sido natural. La otra, sí podemos hablar de que hay usos intensos, usos, si se quiere decir, expertos en aquellas cosas que sí los motivan, en aquellas cosas que sí los apasionan, porque como en todo, ahí canalizan su energía para el aprendizaje y sobre una interfaz que les es natural. Bueno, no quiero avanzar mucho más sobre esto, no quiero aburrirlos, solamente tener un contacto audiovisual con ustedes para que no todo sea leído, y comentarle que, bueno, ECO, de alguna forma lo elegí, lo seleccioné, una breve participación periodística de ECO, titulada provocativamente, seguro por el editor del diario La Nación. Hasta puede parecer que el título es despectivo, pero para mí lo tomo como provocativo. Y ECO también se pone en diálogo con Martín Barbero unos años después, desde este escrito, donde de alguna forma rescata a ese docente que informa y forma, como ustedes plantearon en las intervenciones en el foro. Ese docente que dice que hoy, entre este mar de ruido y de nuevas informaciones que pueden darnos posibles buenos conocimientos, hay que desarrollar otras habilidades que nos permitan ayudar al pensamiento crítico, pero dándole insumos válidos. Distinguir lo que decíamos, la paja del trigo. O sea, ayudar a ese pensamiento crítico a partir de poder localizar, detectar buenas fuentes de información, fidedignas, atinadas, que la intención sea realmente informar y no, como decimos tradicionalmente, vender pescado podrido. Y ahí el docente es donde empieza a tener ese rol principal, por el lado de la información, que es ayudar a desarrollar esas capacidades de búsqueda, de selección, de valoración, o sea, esa curación de contenidos en sus estudiantes. Y por otro lado, nunca, pero nunca, la formación por parte de un docente puede ser reemplazada por una máquina. Porque acá no estamos formando en una técnica particular. Acá estamos formando, como dice Philippe Merieux, a un sujeto que, por un lado, lo tenemos que ayudar a ser libre, a empoderar, si se quiere decir en otros términos más Freire,
a liberarse, a pensar por sí mismo, a practicar ese pensamiento crítico, y por otro lado, un sujeto que viva en sociedad, que sea capaz de vivir junto a otros y cooperar. Esas dos cosas son las que hoy están en manos de los maestros, de los profesores, y no van a ser reemplazadas por las máquinas. Entonces, Eco rescata que la escuela también debe articular lo que se aprende de la escuela, pero también lo que viene de afuera y cómo eso se interpreta y cómo eso se involucra o se lleva a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Ahí rescataba una frase de Eco cuando decía de formar en pensamiento crítico, que tiene que ver con los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores. Pero la escuela sabe discutir la manera en la que lo transmiten y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparece en los diarios, revistas y televisión. Y además hace falta verificar la información que transmiten los medios. Y ahí están los docentes. Esa es la tarea docente. Parte. Lo digo en el ejemplo de Meriu. Y después, Eco pone en valor la escuela cuando dice, pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y que no es un arte sutil. Y más en este tiempo, ya lo vamos a trabajar, de conocimientos acelerados, de producción de conocimientos acelerados. La ciencia avanza y la tecnología atrás amplifica los avances de la ciencia y eso hace una expansión de conocimientos, una aceleración en producción de conocimientos, que también es otro de los efectos que ponen tensión a la escuela. Bueno, entonces decía que Eco ponía en valor a la escuela cuando decía, pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y que no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente y los autodidactas. O sea, de alguna forma, la escuela nos está proponiendo en su currículo generalmente un saber organizado, ordenado, sistematizado, para que ese recorrido por el conocimiento lo podamos hacer de una forma, si se quiere decir, más pedagógica. Bueno, no quiero avanzar mucho más, sé que el tiempo es escaso. Ahora entramos a la sociedad aprovecho esta última parte como parroquiales, entramos al tema de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, informacionalismo, sociedad red, todos esos motes. Vamos a entrar a trabajar eso y vamos a ver, primero desde la faz técnica, con esta nueva unidad temática de esta semana, esta guía didáctica, cuáles son los principios tecnológicos que están ahí abajo, y después vamos a ver cómo se ha armado esa nueva capa digital que ha expandido, que ha enriquecido y a la vez ha complejizado a nuestro mundo. Bueno, adelante, no se atrasen, dejo los buzones abiertos y por favor consultan en foro o me consultan personalmente. Estoy a su disposición para responder. Buenas noches.